Mi nombre es Jorge de Vega, soy psicólogo clínico, soy terapeuta familiar, trabajo en Las Palmas de Gran Canaria y Ana me pidió que presentara a los dos contendientes de esta mesa, así que en la orilla izquierda, con un peso de 87 kilos, Emilio Gutiérrez, en la derecha José Soriano Pacheco. Vamos a cambiar el orden de presentación, lo hemos echado a suertes y ha perdido José Soriano, entonces va a empezar primero él. José Soriano es médico psiquiatra, es terapeuta familiar, es supervisor docente por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordina actualmente dos unidades, la de terapia familiar y la de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital de Santa Creu y San Pablo de Barcelona. Es flamante presidente de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar, la primera sociedad independentista de terapia familiar que vamos a tener en España. Bueno, no, en España ya no. Y es un experto en trastornos de la alimentación, campo al que lleva dedicándose pues 21 años, o sea, aproximadamente, echaste cuentas el otro día, unos 21 años, trabajando con pacientes normalmente adultas ingresadas en la unidad de trastornos de la alimentación, con seguimiento al alta en centros de día y en consultas ambulatorias. Y por el otro lado, pues les voy a presentar a los dos juntos, si les parece bien, son sobradamente conocidos los dos. Emilio Gutiérrez, que hace como 20 años que no venía a unas jornadas de terapia familiar, nos tenía huérfanos, y yo quiero agradecerle especialmente que haya venido para hablarnos de este tema en que también es un importantísimo experto. Y experto, yo tenía un amigo que decía, experto es un señor que viene de lejos y hace una presentación en PowerPoint. Ahora ya todo el mundo hace presentaciones en PowerPoint, pero yo creo que Emilio es un experto con mayúsculas en un campo concreto que es la investigación en trastornos de la alimentación, con unas propuestas bastante interesantes y en cierta medida rompedoras, ¿no? Es psicólogo, especialista en psicología clínica, es terapeuta familiar también, docente por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, es catedrático de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, fundador y director de la unidad del Viernes Clínico, que es la primera unidad que se creó en una facultad de psicología para atender a la gente, con lo cual Emilio no solamente tiene el trabajo, vamos a decir, teórico e investigador de la universidad, sino que también tiene una amplia trayectoria clínica. Y su trabajo de investigación durante los últimos 10 años se centra en el desarrollo de un nuevo tratamiento para la anorexia nerviosa en colaboración con colegas de diferentes universidades de todo el mundo. Y después de presentaros, pues José, cuando quieras, nos cuentas. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización su amable invitación a participar en este congreso y poder presentarles el resultado de una reflexión en torno al tratamiento de una problemática concreta como es la anorexia nerviosa en el transcurso de los últimos 20 años. Hago mención también a la situación que estamos viviendo en Cataluña en estos últimos tiempos y sencillamente expresar mi deseo de que se pueda resolver de la forma lo menos traumática posible y poder seguir participando pues, de nuestra pertenencia a esta federación, ¿no? y a estos congresos a los que asistimos desde sus inicios. Vamos a ver, quisiera hacerles como preámbulo. El contexto en el que yo he trabajado estos últimos 20 años ha sido en un contexto de un servicio de psiquiatría atendiendo problemáticas de trastornos de conducta alimentaria graves, entre ellas pues, problemas de anorexia nerviosa, pero mayoritariamente en personas adultas. Entonces, muchas de las aseveraciones o de las conclusiones a las que pueda llegar están referidas en gran parte a esta población adulta. Seguramente a lo mejor en la discusión con Emilio podamos
indagar o podamos hacer mención a qué pasa en la población infantil o adolescente que también pueda padecer estos problemas y si el panorama o las posibilidades de abordaje terapéutico pudieran ser diferentes, ¿no? Digo eso como marco de situación, ¿no? ¿Cuál sería, después de estos 20 años, mi planteamiento de cómo abordar un problema de anorexia nerviosa? Bueno, ayer también Roberto hablaba del tema del diagnóstico en el campo de la violencia filioparental. Yo creo que también en este ámbito hay que, aunque no nos guste en el mundo sistémico, en el pensamiento sistémico a veces el tema de los diagnósticos, pero esto hay que llegar a tenerlo claro en el principio de los planteamientos de los planes terapéuticos, ¿eh? Y tenemos que considerar la anorexia nerviosa como una enfermedad potencialmente mortal y fácilmente cronificable. Cronificable para toda la vida, no para unos años, sino para que acompañe a la persona durante toda la vida. Este es el marco de inicio del que tendríamos que partir y yo luego planteo pues una serie de cosas a hacer, que es la que les quiero plantear en mi exposición, ¿no? Tenemos que empezar por la evaluación de estas personas. Esto es absolutamente necesario. Estamos ante un problema que tiene unos cuerpos desnutridos y que necesitamos saber cómo se encuentran todas estas partes del organismo. Necesitamos una evaluación psicológica y psiquiátrica individual, saber cómo piensa esta persona y cómo es su forma de ser, cómo es su personalidad. Y necesitamos también saber cómo es su grupo de pertenencia, su grupo familiar, ¿no? Esta diapositiva, de alguna forma, para mí, viene a reflejar como yo entiendo que se deben abordar o que se deben tratar los problemas de anorexia nerviosa. Pongo en el centro este modelo biopsicosocial que, bueno, se ha usado, se ha hablado mucho de él en las últimas décadas, pero que yo considero que en el campo de la anorexia nerviosa tenemos que tenerlo absolutamente presente y no olvidarnos del componente biológico, del componente psicológico y del componente social, porque tienen un peso, a veces no el mismo en todos los casos, pero que si no partimos de ahí, seguramente vamos a llegar a una situación de fracaso. Debajo pongo algo de lo que se ha hablado ya en el Congreso y que incluso se plantea como tema de las próximas jornadas, el tema de la alianza terapéutica. No es exactamente este el único tema, sino que se habla de los factores comunes, pero la alianza terapéutica como algo transmodelo, ¿no? que compete y que está presente en todos los modelos psicoterapéuticos y que aquí es parte fundamental del éxito de los tratamientos en anorexia nerviosa. Y pongo arriba como una mirada o una sensibilidad sistémica. Nosotros en nuestra unidad y nuestra forma de funcionar, esta sensibilidad sistémica tiene que ver con que la mayor parte de los integrantes de nuestra unidad tenemos o hemos tenido una formación en terapia familiar sistémica y de alguna manera impregna nuestro pensamiento. Siguiendo con esos pasos que tendríamos que dar, el tema de clarificar la gravedad del caso con el que al que estamos afrontando es algo a tener presente, y el tema de otros diagnósticos que pueden existir, que se pueden dar de manera comórbida, también debiéramos tenerlos presentes, porque esto puede condicionar un poco todo el abordaje, todo el tratamiento que hagamos. Y conocer, evidentemente, y esto tiene que ver mucho con lo sistémico, abrir el microscopio y conocer todo el contexto académico, laboral, social, familiar y emocional de la persona. ¿Dónde vamos a intervenir en la anorexia nerviosa? Bueno, vamos a intervenir en las tres dimensiones, en la individual, en la familiar o grupal y en la dimensión social. La dimensión social a lo mejor la podemos perder de vista, pero está bien presente. Tenemos que tener claro que estos problemas tienen clara relación con la cultura occidental, con la cultura
de este siglo XXI y del siglo pasado, ¿no? Pareciera que siglos atrás casi no existiera, ¿no? Aquí reflejo unas premisas para casi poder, antes de abordar el tratamiento de la anorexia, tendríamos que partir de estas dos condiciones, que yo al menos las considero indispensables. Creo que nuestro moderador Jorge también lo comparte. La idea de que no se puede hacer nada con una persona con anorexia si no la tenemos en un estado nutricional mínimo, que puede venir reflejado por este índice de masa corporal superior a 18. Estar trabajando a nivel psicológico y familiar con personas anoréxicas desnutridas, con IMCs de 12, 13, 14, desde mi punto de vista es un sinsentido y tendríamos que dejarlo aplazado para otro momento evolutivo del tratamiento. Y en el caso, aunque estamos centrados en la anorexia, pero en el caso de la bulimia nerviosa también es necesario que haya una interrupción o un cese transitorio en el círculo vicioso de atracones y vómitos que presentan estas personas, ¿no? Y otra premisa, que para mí también es básica, es que el abordaje o el tratamiento que hagamos de estos problemas debiera ser multidisciplinar, incorporando psiquiatras, psicólogos, terapeutas y otros especialistas que también pueden jugar un papel relevante, llámense ginecólogos, llámense pediatras. Diversas personas pueden ayudar y la suma de esfuerzos nos va a permitir obtener un mejor resultado y va a ser gratificante. Yo siempre digo que ni el mejor terapeuta individual va a poder realmente curar él solo a una persona con una anorexia nerviosa grave. Es necesario que haya otras personas interviniendo y muchos mensajes llegándole a esa persona afectada. ¿Cómo abordamos la dimensión individual? Aquí reflejo algunas de las claves de lo que hay que hacer a nivel de lo fisiológico y de lo psicológico, ¿no? Hay retos iniciales en el abordaje de la persona con anorexia que pasan por una recuperación nutricional que muchas veces es una recuperación lenta y dolorosa. Hay una variable que a veces es desconocida o oculta en estas problemáticas y que los terapeutas debiéramos tener presentes, que es el tema de la hiperactividad física, que creo que Emilio algo de esto hablará en su exposición. Y esta variable oculta muchas veces no la tenemos presente y juega un papel destacado en que la persona no llegue a mejorar. Y por supuesto el apoyo emocional tiene que ser continuo y la connotación positiva y el refuerzo positivo siempre es bienvenido frente a unas situaciones de mucho dolor y de mucho sufrimiento para el individuo y para la familia. Que a nivel psico, se habla mucho y yo estoy un poco cansado de que me pregunten qué psicólogo es el que puede tratar mejor a una persona con anorexia y siempre la gente va buscando al gran especialista en trastornos de conducta alimentaria como si fuese algo cercano a Dios. Yo a veces desmonto este mito, pienso que cualquier psicólogo con una cierta experiencia puede ayudar a una persona con anorexia. A veces es solo apoyarle en las ansiedades y los miedos que les atenazan. Me río a veces un poco del tema de la autoestima y la asertividad como estrellas, que parece que si arreglamos autoestima y asertividad y se la inyectamos en vena a las pacientes ya se va a arreglar el problema, ¿no? Y a veces es un tema de la terapia, de acompañar en el proceso, la terapia individual estamos hablando, estoy hablando de la dimensión individual, de acompañar en el proceso madurativo de estas jóvenes, porque normalmente suelen ser gente joven, ¿no? Este es un algoritmo que parece muy básico, pero que en el fondo viene a ser esencial en los procesos de mejoría, no solo en anorexia, sino que yo diría en casi cualquier problema psicológico que podamos tener. ¿Quieres ser feliz? Pues cambia algo, ¿no? Esto de alguna forma es algo a conseguir en el transcurso de la terapia. La dimensión familiar y o grupal.
a veces hago esa diferenciación entre familiar y o grupal porque al tratar muchas veces pacientes, personas adultas, nos encontramos que se han emancipado ya de su familia de origen y que su grupo de pertenencia, su núcleo más sólido de emociones, pueden ser amistades o pueden ser gente del trabajo y a veces han desvinculado mucho de la familia. También es útil trabajar con ese grupo de pertenencia. En la mayor parte de las situaciones tenemos a la familia con diferentes momentos, ¿no? Porque hay situaciones que llevan muchos años de evolución, otras que llevan poco, hay familias más motivadas, con más capacidades, hay otras que que están ya quemadas. Bueno, hay que evaluar un poco todas estas situaciones. Para eso, hacer consultas familiares al inicio de los tratamientos es absolutamente imprescindible. A veces, intervenciones puntuales con componentes psicoeducativos, la famosa petición de que puedan ser coterapeutas en casa y que nos puedan ayudar y que las hijas o los hijos afectados de estos problemas puedan ceder un poco y admitir esa figura de la coterapia en casa para después volver a recuperar su independencia y su autonomía, ¿no? Y en algunas, no en todas las ocasiones, planteamos el hacer terapias familiares específicas, ¿no? Que, como se ve en la literatura, parece tener mejores resultados cuando los pacientes son niños o adolescentes. ¿Para qué el abordaje familiar? Muchas posibilidades. Para facilitar y compartir información, para rebatir y combatir prejuicios o praxis familiares equivocadas, para conducir los esfuerzos de la familia como apoyo en el proceso de recuperación, para descubrir posibles nuevos caminos en este proceso de recuperación, para consolar y acompañar también, porque muchas situaciones se han cronificado, no hay muchas posibilidades de salida y a veces es consolar y acompañar a esas familias en esa situación a la que se tienen que adaptar y aprender a vivir o convivir de la mejor manera posible, para ayudar en la prevención de recaídas, que es un tema del que se habla también mucho en este ámbito, ¿no? Y en realidad el tema de la mesa o del debate es tratamientos. Esto podría hacer más referencia a prevención. ¿Qué es lo que tendría que hacer la familia, ¿no? Para prevenir, pero luego también para ayudar en la recuperación. Ser un modelo de hábitos saludables, que muchas veces no lo somos, las familias. Un modelo de comunicación eficaz, que también muchas veces las familias tienen grandes carencias a este nivel. Y un modelo de intercambio emocional. Pasa lo mismo. Me gusta mucho la idea de José Antonio Marina de crear una universidad de padres para que los padres sepamos realmente qué significa ser padres y cómo hacer de manera eficaz todas estas cosas, ¿no? Hay alguna serie de situaciones familiares de especial riesgo que suponen grandes interrogantes, solo las comento, y que muchas veces provocan o facilitan el que un problema de anorexia se desboque o perdamos el control. Son estas situaciones cuando se dan separaciones de los padres, cuando hay alguna enfermedad en la familia importante, cuando hay viajes al extranjero de la chica o del chico joven, y también cuando hay un problema, una muerte de uno de los padres y el progenitor que sobrevive de alguna forma se convierte en una especie de mártir de la recuperación de su hija o de su hijo, ¿no? Toda su vida está enfocado a que su hija se recupere y deja de vivir. Su vida está enfocada solo a la recuperación. Son situaciones de especial riesgo familiar que hay que tener muy presente, ¿no? El abordaje más a nivel social, ¿en qué consistiría? Bueno, trabajo de red con otros centros, con otras instituciones, con otros profesionales. Últimamente, y ya está, todos estamos metidos aquí, el uso de las redes sociales también con finalidad terapéutica y teniendo presente que hay que hacer prevención de posibles efectos perniciosos que hay en Internet, de informaciones en Internet. Creo que estáis informados sobre todas las páginas que hay pro anorexia y pro bulimia. Y en este abordaje social hay que combatir el aislamiento y el matrimonio que se produce de la persona afectada con la enfermedad. Esto no se da casi en ninguna otra situación de
de patología o de enfermedad, que es que la persona se case con la enfermedad y casi disfrute de esa compañía. En general, todos cuando tenemos una enfermedad queremos librarnos de ella, queremos librarnos del cáncer, queremos librarnos del resfriado molesto. Aquí puede llegar a pasar que haya casi una simbiosis, hay un pequeño homenaje, hablando de las redes, a nuestro querido Gigi Onnis, que tiene en su último libro editado pues una acertada reflexión sobre el abordaje de los trastornos alimentarios. El título es Entre individuo, familia y sociedad. Es esos tres ámbitos en los que tenemos que intervenir y que yo os recomiendo su lectura. Y por último, en el abordaje familiar, una breve referencia a la posibilidad también de implementar tratamientos con grupos multifamiliares. Se están llevando a cabo y la impresión es favorable, tanto por parte de pacientes, de familias, como de los propios profesionales. Lo que ocurre es que si se coge el formato psicoeducativo puro, de dar información y compartir información, parece que se queda corto estos grupos multifamiliares. Las familias necesitan compartir experiencias, soluciones, recursos, y yo abogo porque podamos implementar estos grupos en el tratamiento de la anorexia nerviosa. Y ya llegando hacia la finalización de mi intervención, en el proceso terapéutico, en el trabajo con la persona con anorexia nerviosa, ¿cuáles tendríamos como elementos claves? Una relación colaborativa, volvemos al tema de la alianza terapéutica, destacar las ventajas siempre de la intervención relacional y la idea de que en este proceso, de alguna forma, le quitamos al paciente, a la persona afectada, en un primer momento, su autonomía o su responsabilidad para posteriormente devolvérsela. Y un pequeño comentario negativo de todo este proceso, que es personal y que es compartido por muchos colegas que trabajamos en este ámbito, que es el de la insatisfacción que sentimos por la extremada larga duración de los tratamientos. A mí no me gusta tener que decirle a la familia que bueno, que a ver si dentro de 1 año, de 2 años o 3 años, su hija va a poder estar mejor y vamos a poder pensar en la posibilidad del alta. O sea, son tiempos de evolución muy largos y que ojalá encontremos tratamientos o mejores intervenciones que puedan acortar estos procesos tan largos. Etapa final del tratamiento de la anorexia nerviosa, la consolidación de los cambios que se han producido, el revisar de forma conjunta con el paciente y con la familia de manera autorreflexiva sobre el proceso de recuperación, y el tema de la prevención de recaídas es un tema hasta cierto punto discutible, porque lo que dice la literatura es que a veces estas recaídas se producen bastantes años después de haber pasado por un episodio de anorexia nerviosa. En la adolescencia ocurre que a lo mejor 10 o 15 años después la persona recae en un contexto a veces de dificultades relacionales. Por eso esta cuestión de la prevención de recaídas a veces yo dudo de su utilidad, ¿no? Y a título solo de inventario, unas diapositivas sobre los estudios que parece que constatan la eficacia de la terapia familiar en los trastornos alimentarios. Hay eficacia o evidencias en el ámbito de la obesidad infantil. Con adolescentes parece que responden a la terapia familiar sistémica y hay estudios controlados, estudios que de alguna forma son los que tienen mayor evidencia científica en adolescentes y en niños, aunque en niños es menos frecuente la anorexia nerviosa, aunque parece que va aumentando. Y en el adulto, que es un poco el foco de mi intervención, pues bueno, algún metaanálisis no demuestra evidencias de que la terapia familiar sistémica pues vaya a ser superior a otras intervenciones, lo mismo que en la bulimia nerviosa también hay poca evidencia de eficacias. Si somos capaces de poner en marcha investigaciones para rebatir estos resultados, pues yo los presentaría, pero hoy por hoy no los tenemos, ¿no? Y acabo ya sencillamente contando 2 casos, no contando, sino reflejando aquí en la diapositiva
bueno, pues 4 personas que me han acompañado durante bastante tiempo. Por fortuna, las 2 primeras ya les he podido decir adiós y seguir vuestra vida, y las otras 2, pues me temo que me van a seguir acompañando, o yo las voy a acompañar durante bastante más tiempo. Aquí pongo algunos elementos que yo me ha parecido que han ayudado a unas poder decirles adiós. A la primera, la alianza terapéutica tan sólida que pudimos establecer y que ella ha luchado por salir y por recuperar a sus hijos. La segunda, realmente con unos progenitores a los que yo les dije que les daría una medalla porque habían sido excelentes en la distancia que habían mantenido con la hija y el apoyo que le habían dado, y también la distancia con nosotros había sido ideal. Claro, uno era un pedagogo y el otro, y ella creo que era psicóloga. Pues bueno, la verdad es que habían mirado muy bien cómo intentar ayudar a su hija con anorexia. Y las otras 2 situaciones, pues que ya digo, que casi me siento de alguna manera sustituyendo a sus padres, porque ellas me tienen casi como una especie de figura paterna, y no terminan de salir de esas situaciones. La última tiene unos padres muy mayores y está muy sola, y realmente es una mujer de profesión psicóloga intentando trabajar a pesar de su avanzado estado de desnutrición. Y la tercera, pues tiene unos padres con pocas capacidades, y ella de alguna manera se ha empecinado y no ha logrado salir totalmente en ningún momento del círculo este vicioso de comida igual a engorde, igual a no aceptarlo, a verse horrible. De ese circuito no ha podido salir, a pesar de tener unos pesos normales. Esta mujer hemos logrado recuperarla a nivel nutricional, pero en ese circuito obsesivo no hemos logrado sacarla, y realmente le veo pocas perspectivas de éxito en el futuro. Y eso era todo lo que quería contarles. Gracias por su atención. Muy bien, José, muchas gracias. Emilio, cuando quieras. No me has tenido que decir, ¿no? No. Buenos días. En primer lugar, gracias a Ana por seguir las malas indicaciones de Antonio para invitarme y, como ha dicho Jorge, volver a este foro 20 años después. Y nada, si no os gusta, no vuelvo 20 años. Bueno, Ana me aseguró que en todo el entorno no había piedras, con lo cual que toda la plataforma era de madera, y eso me tranquilizó. Pero después de ir a José, y vais a ver que es lo que voy a plantear, voy a hacer algún matiz. Yo os oigo continuamente hablar demasiado de complejidad. Lo que yo os voy a mostrar es extremadamente simple, ¿verdad? Extremadamente simple. Yo creo que los sistémicos hemos pecado excesivamente de dar por supuesto que lo complejo es mejor, ¿verdad? Y yo no estoy tan seguro. Y lo que voy a presentaros encaja 100% con lo que ha presentado José, ¿verdad? Solo que la única diferencia es, ¿recordáis aquello de que el problema no son las respuestas, sino las preguntas, ¿verdad? Os voy a hablar de contexto. Para mí, dije yo, joder, de alguna forma en investigación me salgo un poco de la terapia familiar. La terapia familiar para mí fue contexto e interpersonal. Y me voy y me encuentro que el contexto, pero con un leve matiz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vais a ver que esta rata dice, dadme calor, no me deis solo comida, y lo vais a entender a qué viene esto. Bueno, José ha presentado el panorama desolador que hay en la anorexia nerviosa, y es que no hay ni un solo tratamiento farmacológico ni psicológico eficaz. Por ejemplo, Chris Fairbairn en 2005 se hacía esta pregunta, decía, ¿es posible que haya un tratamiento para la anorexia nerviosa basado en la evidencia? Y decía, apenas.
¿de acuerdo? Y él reconocía, como ha presentado José, ¿no?, que sí había, bueno, en aquel momento alguna evidencia a favor de la terapia familiar en adolescentes, pero Chris, yo creo que con muy buen criterio, decía que todavía está por establecer. Bueno, esto provocaría, ¿verdad?, un revuelo en ciertos... ¿Cómo que? Si esto está... tenemos las 4 estrellas ya, ¿no? Bueno, ¿por qué? Fijaos, hace relativamente poco, el año pasado, digamos, hay un tipo de terapia familiar, también la sistémica, también hay algún estudio que la terapia familiar sistémica, sin ser excesivamente sistémica, pero la terapia familiar sistémica también ha demostrado que puede ser eficaz. Pero cuando se habla de terapia familiar, normalmente en la anorexia se habla del modelo de Maudsley, que es una terapia familiar, digamos, no sistémica, digamos, más conductual, ¿de acuerdo? Pero fijaros, Daniel Legrand publica en el 2016, Daniel Legrand es probablemente el máximo responsable de que la terapia familiar en adolescentes, digamos, se ha hecho muchísimos estudios, publica un estudio donde compara la terapia familiar, digamos, tradicional con el paciente con la terapia con padres sin el paciente delante y encuentra, bueno, como casi siempre en la anorexia, que todo funciona igual, incluso aunque al final del tratamiento atender solo a los padres, sin el paciente, tenía la misma eficacia, ¿no? Y como ha dicho también José, el año pasado Ivan Eisler, también otra persona en Inglaterra muy activo en el campo de la investigación y de los estudios clínicos aleatorizados, planteaba, no se ve muy bien aquí, que, como ha dicho José, la eficacia de las terapias familiares, formatos múltiples en terapia familiar. Y entonces, ¿qué es lo que dice Ivan Eisler? Dice, si tiene la misma eficacia atender a la familia con el paciente, atender solo a los padres sin el paciente y atender a las familias en conjunto, él dice, probablemente, y él propone, tendremos que aceptar, y él propone como un enfoque moderado de factores comunes, ¿verdad? Donde dice, y yo creo que es muy correcto, lo que hacemos es crear un contexto desculpabilizador, donde contenemos un poco la ansiedad, la falta de certidumbre acerca de qué va a pasar, ¿no? Y cultivamos la esperanza y las expectativas de que las cosas pueden funcionar y de que van a ir a mejor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero entonces, ya Ivan Eisler, como diría, dando la razón a Fairbairn, no es algo de la terapia familiar. Y esto es interesante porque ocurrió lo mismo 20 años atrás con la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Pasó absolutamente igual. De pronto la terapia familiar, los modelos psicoeducativos, de pronto empieza a haber en Londres tratamiento con padres sin el paciente, lo cual era un poco duro, ¿eh? Claro, con la anorexia parece que podemos decir, bueno, que no venga el paciente, pero con la esquizofrenia era un poco duro negar al paciente, ¿verdad?, su voz, ¿verdad? Y también los grupos multifamiliares. Entonces siempre encontramos lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hemos sido capaces de desarrollar un tratamiento eficaz en los últimos 50 años para la anorexia nerviosa? ¿Cómo es posible? Bueno, yo me he hecho estas preguntas y las he tratado de responder, primero planteando que, haciendo una aportación a las interpretaciones que hay habitualmente, ¿verdad? Para mí, los objetivos de un tratamiento son el corolario de los supuestos del tratamiento. Y yo creo que tenemos que aceptar que si el tratamiento no funciona, si no logramos avanzar, a lo mejor lo que tenemos es que revisar los supuestos sobre los cuales edificamos los tratamientos. Y entonces, por eso pienso que estamos, de hace mucho tiempo, nos cogimos la senda equivocada, ¿verdad?, a la hora de desarrollar tratamientos. Yo creo que el papel central en el error es el papel central que sigue teniendo, queramos o no, incluso en el DSM-5, los trastornos de la imagen corporal. ¿De acuerdo? Ahí tenéis Janet Treasure, del King's College de Londres, una investigadora de estas que, bueno, pues tiene más dinero que lo podéis imaginaros. Pues señalaba en Lancet en 2010 que todos estos aspectos en la preocupación por el cuerpo, la minimización, la sobrevaloración del cuerpo, el miedo a engordar, ¿verdad?, la negación como señalaba últimamente José, la negación del el casarse con el problema, ¿no?, todos estos aspectos egosintónicos, ¿verdad?, son centrales. Y os voy a dar simplemente un pequeño... Bueno, mi trabajo ha consistido en remontarme hasta 1830 y volver al presente y al pasado, ¿no? Y entonces,
fijaros qué interesante, la revista canadiense de la Asociación Médica Canadiense, Daniel Capon, no publicó nunca nada, solo no se le conoce nada más que porque yo le menciono. Es interesante porque, fijaros, en 1966 escribe indignado al editor de la revista, criticando un artículo de dos grandes investigadores canadienses que fueron los primeros en informar de casos, Farquharson y Hyland, diciendo que era, fijaros, no lo he traducido, ¿no? El aspecto central cardinal del síndrome son los trastornos de la imagen corporal. Y menciona, supuestamente, había ido a Göttingen en abril del 65 a oír a Hildebruch. Hildebruch lo presentó ya en 1962, en la literatura es cuando presenta su idea de los trastornos de la imagen corporal. Bueno, os puedo asegurar que en 1966 no había en absoluto ninguna evidencia a favor de que los trastornos de la imagen corporal, nadie le había dado tiempo a hacer ningún estudio empírico, pero los trastornos de la imagen corporal tienen una capacidad de seducir a la gente, de dar una interpretación fácil, ¿no? Y todo el mundo, ¿quién puede resistirse a la chica mirándose al espejo y viéndose gorda? ¿Verdad? Tiene tal fuerza que nos ha atrapado totalmente, ¿de acuerdo? Tampoco mucha gente sabe, y la misma Hildebruch lo reconoce en el 62, cuando presenta los sistémicos, ¿verdad? No distinguíamos entre inventar y descubrir. Bueno, y descubre los trastornos de la imagen corporal. Fijaros que reconoce que el informe que va a hacer, donde introduce los trastornos de la imagen corporal, es el resultado de tratar a lo largo de 10 años a 12 pacientes. Bueno, no parece una muestra sólida como para decir, coño, o sea, ¿verdad? Muchos de los que estáis aquí habéis trabajado en los últimos 10 años con más de 12 pacientes, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto no es por criticar, pero es importante a veces volver hacia atrás y ver que, cuidado, ¿verdad? Para mí lo más demoledor, de las citas más demoledoras es esta de David Woodside, donde dice, y es una cita reciente del 2004, dice el resultado de ingresar en Toronto a chicas de procedencia hindú o china, que son dos culturas muy específicas, y los que vivís en Canarias sabéis que aunque pertenecen, diríamos, son sociedades muy cerradas. Dice, el resultado inevitable, dice él, son sus palabras, es que en el curso de 2 meses las chicas de procedencia hindú abandonan su explicación original y, fijaros, son absorbidas por la cultura dominante del programa, abandonan gradualmente su explicación para no comer, a la vez que desarrollan un miedo a engordar, el afán por la delgadez y una imagen corporal distorsionada. Él mismo lo entrecomilla. Y reconoce, no estamos seguros de que eso sea ninguna ventaja, pero hace que el grupo sea más homogéneo. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Estamos hablando de adoctrinamiento y de aculturación. Estamos hablando de aculturación. Yo lo he planteado de forma muy simple. Yo creo que los trastornos de la imagen corporal realmente están en la mente de los clínicos y en la mente de los investigadores, pero no estoy tan seguro que estén en la mente de los pacientes. De hecho, es curioso que hasta que Hildebruch no inventa los trastornos de la imagen corporal, grandísimos clínicos hasta 1960 no habían apreciado este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, quizás no están tanto en los motivos que subyacen en sus problemas, ¿verdad?, sino en la mente de los clínicos. Y una cosa muy importante, una cita preciosa de Kay Lake en 1954, cuando decía, es muy difícil, estas pacientes, no suelen dar una explicación de por qué no comen. Y dice, pero el celo de los psiquiatras, dice él, en su cita, acaba descubriendo motivos. Pero debido al celo de los psiquiatras, ¿verdad? Dice, sino que podrían ser en parte un subproducto del celo del psiquiatra en la búsqueda de motivos, tal como reconoció Kay Lake, ¿no? Entonces yo creo, y voy a daros alguna muestra, de que los trastornos de la imagen corporal, que siguen siendo el pilar fundamental del DSM-5, y José está obligado, porque trabaja en un entorno, a tenerlos en cuenta, ¿verdad? Yo creo que es algo que se propaga por los medios de comunicación y por toda la red de salud mental, ¿de acuerdo? Pero para mí lo más, uno de los efectos, digamos,
indeseables de toda esta centralidad de los trastornos de imagen corporal que no nos ha ayudado a desarrollar ningún tratamiento es que ha marginado a la hiperactividad como, yo le denomino de esta forma, la cenicienta, ¿no? José lo decía, de esta oculto, ¿no? Seamos honestos, si preguntáis ahora mismo, si hiciéramos una encuesta en todo el mundo a profesionales que trabajan en este ámbito y les preguntáis por qué hacen tanto ejercicio, probablemente un 95%, un 96% os dirían ¿por qué lo ponen en el DSM-5? ¿Verdad? Que lo hacen, es una mera estrategia para perder calorías, luego por lo tanto tiene un rango secundario, no es importante. Es como otras conductas de laxantes o otras conductas dirigidas supuestamente por esa implacable persecución de la delgadez. Por lo tanto, es un proceso top-down, es decir, que su preocupación, su obsesión es la que dirige ese comportamiento. No estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo si no tenemos en cuenta algunas cosas. El EAT, el Eating Attitude Test, fue el primer cuestionario, el primer gran cuestionario que dominó hasta la llegada de Ledy, ¿verdad? Dominó toda la investigación, absolutamente toda la investigación en anorexia nerviosa. Y en ese cuestionario, las pacientes tenían que contestar a estas dos preguntas. ¿Hago ejercicio para quemar calorías? ¿Verdad? Y cuando estoy haciendo ejercicio extremo, pienso en quemar calorías. Esto fue publicado en el 79. Tened en cuenta que el DSM-3, el primer sistema donde aparece la anorexia, es del 80. Y la bulimia no aparece como un trastorno distinto hasta el DSM-3R en el 80. Es decir, que, ¿os dais cuenta? Es decir, claro, creamos datos, pero que a lo mejor estamos contaminándolos por las propias formas que tenemos de indagar acerca de esos motivos, ¿no? El celo que tenemos de tratar de, en un problema misterioso, que es refractario al tratamiento, ¿por qué diablos ocurre eso? Ha sido marginada la hiperactividad y la actividad física a pesar de que los dos grandes clínicos, Lasek y William Gall, que es el que crea el rótulo de anorexia nerviosa en 1873 y 74, mencionan repetidamente esta característica en las pacientes. Y además William Gall señala incluso, dice, esta actividad a la que me he referido debe ser controlada, pero es muy difícil. ¿De acuerdo? Es muy difícil. Ella lo sabe que, bueno, es casi imposible, ¿verdad? Tienes que tener un sistema policial e incluso pueden estar haciendo abdominales en la cama, de cualquier manera, ¿no? Pero no solo Hildebrandt también decía esto. También decía que un cuestionamiento detallado generalmente, son sus palabras, revela que la hiperactividad precede a la etapa de no comer. Bueno, esto ya lo sabemos, ya hay investigaciones que un año antes del diagnóstico las pacientes habían elevado la hiperactividad. Y hay estadísticas, no vamos a entrar, entre el 50 y el 90% de las pacientes muestran algún tipo de actividad, diríamos, no saludable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no será que la hiperactividad es algo que no pueden remediar y que después se van dando explicaciones dependiendo de la cultura dominante, como decía Butzai? Pero claro, en este caso la hiperactividad sería un proceso bottom-up, es decir, es algo que surge de la propia estado de emaciación, ¿de acuerdo? De pérdida de peso. Pero si fuera así, entonces la hiperactividad, ¿verdad?, sería una característica central y tendría relevancia clínica. Y como José ha planteado, si no, y William Gall decía, es muy difícil, ¿verdad?, de controlar. Bueno, ¿dónde está la parte, diríamos, experimental que nosotros aportamos, ¿verdad? Bueno, este juego de palabras, este fue el último libro de Hildebrandt, Golden Cage, la jaula dorada, porque en el último capítulo una chica habla de esta expresión, estaba como en una jaula dorada. Y hay un procedimiento para trabajar con ratas que son la Activity Wheel Cage, que es la jaula de actividad. Entonces, ¿qué pasa si estudiamos la hiperactividad desde, diríamos, desde el concepto, no como desde el concepto de Hildebrandt como algo secundario que las pacientes hacen para perder peso, sino de otra forma, como algo que pueden tener otros mamíferos? Bueno, mirad, si a ratas de laboratorio les restringimos la comida a 1 hora y media diaria, viven más y tienen menos problemas, como los humanos, hacer dieta o no estar obeso
alarga la vida. También, si a las ratas les dejamos que coman lo que quieran, pero les ponemos una rueda de actividad, les encanta, y como los humanos también, hacer ejercicio alarga la vida. Pero desde finales del siglo XIX, hay una observación en los laboratorios que era impactante. Si a los animales, si a ratas jóvenes, les ponemos simultáneamente, les restringimos la comida y les dejamos que hagan el ejercicio que quieran, entre un 80-90% de las ratas, lo que encontramos, si les dejamos a su libre albedrío, a la semana, a los 10 días, están todas muertas y no han comido nada. ¿Verdad? Entonces, esto dio pie a la creación de un modelo, de estos son los autores, en el 71, que se llama anorexia basada en la actividad, que es un procedimiento experimental que consiste en introducir simultáneamente a las ratas a estas dos condiciones experimentales. Lo que ocurre es que ratas de 180 gramos pueden correr hasta 16 kilómetros en un día, ¿verdad?, en la rueda. Imaginaros, ¿no? Si hacéis la traslación a vosotros, Jorge, imagínate, para hacer un maratoniano. Dos. Reducen la ingesta, es decir, que si comparamos lo que comen esas ratas que están corriendo 5, 6, 8 kilómetros con otras ratas que tenemos de control que no tienen rueda y que también solo comen hora y media, comprobamos que las ratas que comen hora y media y que no tienen actividad comen más que estas ratas. Se supone que estas ratas deberían estar comiendo más para compensar, porque durante la hora y media no tienen, las que tienen rueda, les cerramos la rueda, ¿de acuerdo? Y hay una pérdida extrema de peso como consecuencia de las dos cosas anteriores. Normalmente, últimamente, desde los 90, cuando las ratas han perdido un 25% de peso, se les retira porque de otra forma en 24 o 48 horas mueren. ¿De acuerdo? Bueno, desde finales del siglo XIX nadie había podido jamás recuperar a una sola rata una vez que este proceso se ha puesto en marcha. Una vez que la rata ya ha empezado a correr y a comer poco y a perder peso, es imposible que una rata se recupere por sus propios medios. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una interpretación muy simple. Pensamos, quizás las ratas corren porque ante la ausencia de comida la única forma de generar calor es por medio de la actividad física. Entonces, la actividad quizás sea un mecanismo de sostén termorregulatorio. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos algo que fue... Bueno, nos lo sacaron incluso en el 2008, en la revista, la pusieron en la portada. Aquí hicimos algo muy simple. Ahí tenéis ratas, esto no es lo que apareció en el 2008, es la información que hemos ido recopilando después, ratas machos y hembras, que les llevamos hasta una situación donde han perdido el 20% de peso, donde digo, ni una rata, ponéis 1 millón de ratas, cuando llegan aquí, ninguna rata se recupera si seguís manteniendo las condiciones. Pero lo que hicimos fue... A unas ratas seguimos manteniéndolas a 21 grados, la temperatura estándar del laboratorio, y siguieron, como veis, la actividad física, siguieron subiendo la actividad física, pero las que de pronto las habíamos puesto a 32 grados, el nivel de actividad bajaba a niveles previos a los niveles de línea de base antes de los 80, ¿verdad? Si miramos la pérdida de peso, vemos que las ratas que están, machos y hembras, que están a 21 grados, atraviesan este criterio de retirada. ¿Cuántas? El 100%. Pero las que están a 32 grados, el 100% se recuperan. Entonces, experimentalmente, no hay nada tan potente como que puedas producir algo entre el 100% y el 0% en machos y en hembras. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo importante, hay alguna señal importante. ¿De acuerdo? Incluso en las ratas hembras, en el último día de recuperación, comían más que las ratas de control. Es decir, que el calor, hasta ponerles a 32 grados dentro de la zona termoneutral, hace que corran menos, coman más y, por lo tanto, de esa manera ganan peso. Bueno, obviamente, lo que hemos hecho es, cuidado, no digáis, bueno, yo sé que las ratas y las personas son diferentes, de verdad. Trabajo el mismo día con las dos, ¿verdad? Fijaros que lo que hemos hecho es decir, pongamos entre paréntesis los trastornos de la imagen corporal, porque, fijaros, todos tenéis claro esta distinción y si se os había olvidado es bueno que la recordéis.
Un diagnóstico consiste, diríamos, en los signos y síntomas, ¿verdad? Los signos son aquellas cosas que no necesitamos la participación del paciente y los síntomas, en cambio, tenemos que hacer ellos. La anorexia es de los pocos trastornos que tienen muchísimos signos, incluso signos que podemos detectar en una analítica. Obviamente las ratas no están preocupadas, pero sí el modelo reproduce casi absolutamente todos los signos que vemos en la anorexia nerviosa. La hiperactividad, la pérdida de peso, la reducción de la ingesta, la hipotermia, la desregulación del ciclo de sueño y vigilia, la pérdida de masa cerebral, tanto blanca como gris, y las úlceras. ¿Sabéis? Casi el 20% de estos pacientes con anorexia nerviosa tienen úlceras. Pero ¿quién les va a creer cuando dicen que les duele la barriga después de comer? ¿De acuerdo? Es muy difícil que logren que les hagan una endoscopia o algo para comprobar que tienen... Estas ratas nos enseñan que si les dejamos que siga más allá del 25%, comienzan a desarrollar úlceras. Bueno, Michael Strober, después de 8 años de editor del International Journal of Eating Disorders, quiso dejar en la revista pidiéndome que hiciera una reflexión sobre la validez de este modelo para entender el trastorno, ¿verdad? Es decir, qué lecciones, qué ideas podemos sacar de este modelo. Bien, hasta aquí con ratas. Podéis preguntar, ¿hay alguna evidencia de que la temperatura ambiental tenga alguna influencia o module en la expresión de la hiperactividad en los pacientes humanos? Sí, la hay. Y en todas estas otras. La temperatura, hemos generado toda esta investigación, ¿verdad?, con colaboraciones que hemos hecho con personas en España y fuera de España, que muestra que la temperatura ambiental modula el índice de masa corporal, el peso, antes del primer ingreso, sobre la duración de la estancia en el hospital, sobre la tasa de abandono de las pacientes, sobre el perfil psicopatológico, sobre la recuperación de la menstruación y sobre la ansiedad postprandial, ¿verdad? La ansiedad que tienen estas pacientes después de comer, como bien sabe José. Vamos a ver, aquí tenemos los dos primeros estudios que hicimos. El primero está hecho en Utrecht, veis el título, y el segundo en Madrid. Vamos a verlos más detenidamente. El título ya, ¿verdad? Hiperactividad en anorexia nerviosa, me caliento, no solo quemo calorías, ¿verdad? Este estudio fue liderado por Olaya, que es miembro del equipo de investigación, además de otras cosas. Es mi mujer. Y estuvo una estancia en Utrecht y le dijeron, encárgate de todos estos datos que tenemos aquí, y bueno, hizo los análisis que ellos querían hacer para el proyecto y no salía nada. Entonces les pedimos, ¿podemos hacer otro análisis nosotros? Entonces, a todas estas pacientes en régimen ambulatorio les habían puesto un medidor de actividad física durante 3 días. Entonces lo que hizo Olaya fue, cogió la estación meteorológica más cercana y anotó la temperatura ambiental durante los 3 días para cada paciente en este estudio, a lo largo de todo el estudio que hicieron. Y lo que encontramos, y después, diríamos, con esas temperaturas ambientales, lo que hizo fue agrupar, diríamos, por los meses, luego lo veréis más en detalle, diríamos, podemos agrupar el año en 2 semestres. Un semestre cálido, que va de mayo a octubre, y un semestre frío que va de noviembre a abril. Luego hablaremos un poquito más. Esto es en todo el mundo, ¿verdad? Luego tendréis más detalles. Y lo que encontró es que las pacientes, la actividad física era superior durante el semestre frío. Pero no solo que era superior, sino que era la única variable, la temperatura ambiental, que se necesitaba para explicar la actividad de las pacientes. La relevancia de esto es que era la primera vez en la historia que se medía la temperatura ambiental en el contexto de donde viven las personas, ¿verdad? Claro, si no lo mides, no puedes observarlo. Tuvimos más suerte porque 8 pacientes, en los 3 días que se hizo la medición, hubo una diferencia de más de 4 grados, es decir, 5,6 grados, entre un día y otro. Y eso fue muy importante porque esas pacientes tenían los mismos trastornos de la imagen corporal, la misma ansiedad, los mismos niveles de leptina, los mismos niveles de depresión, ¿verdad? Entonces esas pacientes también otra vez, durante el día más frío, tenían significativamente más actividad, su medidor arrojaba más actividad que durante los días de un poquito más calor, no mucho, 5 grados de diferencia, pero era importante. Ángela hizo este estudio que, bueno, tiene
tiene dos características muy importantes. Es el estudio que batió el récord en International Journal of Eating Disorders de ser más rápidamente publicado desde que se le envió. En 2 meses ya estaba de enviarlo y ya estaba publicado, ¿verdad? Esto, la gente que enviamos cosas pueden pasar meses e incluso años desde que lo aceptan hasta que lo publican. La otra nota es que en la facultad le pusieron un 5, ¿verdad? Cuando lo presentó. Es importante porque demostró también por primera vez un hecho muy importante. Aquí tenéis, por ejemplo, en Madrid, la temperatura ambiental media en Madrid, donde venían las pacientes, de todas estas pacientes, y como veis, los meses de mayo a octubre, digamos, es un semestre cálido, que son 21 grados. Cuando publicamos en la revista nos tocaron más, tal, y entonces dijimos, no, mire, en los 116 años que se tienen datos de la EMET, en Madrid, solo en 16 años, abril fue más cálido que octubre. Entonces eso fue demoledor para ellos, dijeron, vale, de acuerdo. Esto es importante, porque siempre que se habla del seasonal, de los efectos de las estaciones, entendemos que son primavera, otoño, verano e invierno. Pero como vemos aquí, abril y marzo, que son meses primaverales, tienen la temperatura más baja. Es decir, que no es lo mismo las estaciones, diríamos, meteorológicas, lunares, que la temperatura media. Y esto es así en todo el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿De acuerdo? No voy a presentar los datos. ¿Qué es lo que encontró Ángela? Bueno, como José bien sabe, hay dos tipos de pacientes con anorexia. La anoréxica restrictiva, que es la clásica, la que no come, la que está súper delgada, y después las purgobulímicas, que tienen una sensación mayor de descontrol. No es que se den atracones como las bulímicas, pero tienen una sensación de, diríamos, de descontrol, y a veces ingieren un poquito más de comida, ¿verdad? En cambio, las restrictivas digamos, nunca hacen esto. Históricamente tenemos, 200 estudios que recopilamos, siempre las purgobulímicas tienen más peso que las pacientes restrictivas. Entonces, lo que hizo Ángela en Madrid es cogió durante 3 años, le seleccionaron todas las pacientes y lo que hizo es ver lo que pesaban las pacientes dependiendo de si eran ingresadas en un semestre cálido o en un semestre frío. Y lo que encontró es que, fijaros, las anorésicas con restrictivas, ¿verdad?, se comportan de forma diferente a las purgobulímicas, que se comportan como todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí pesamos más en invierno y menos en verano. No, el efecto bikini no es el importante, ¿de acuerdo? Sino que es, como mamíferos, nuestra forma de ingerir alimentos en condiciones ambientales diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que encontró Ángela es que la diferencia entre las purgobulímicas y las restrictivas se debía realmente a las diferencias que hay entre estos grupos en invierno. Y lo que encontramos es que las pacientes restrictivas pesan, cuando eran ingresadas en verano, pesan más en verano que en invierno. ¿De acuerdo? Bueno. Y también lo que encontramos, obviamente, es que la estancia hospitalaria, ¿verdad?, era mayor, como es lógico de esperar, bueno, es lógico, ¿no? El hecho es que como nadie había hecho esta distinción, pues no se sabía, pero en invierno, durante el semestre frío, el tratamiento tiene más días de hospitalización, están más tiempo en el hospital para recuperar el mismo peso. Este es un estudio que no está publicado, que hicimos en colaboración con el Hospital de Bellvitge en Barcelona. Fijaros que tanto en Utrecht, como en Madrid, como en Bellvitge, como en Alemania, en Múnich, nosotros no hemos visto a ninguna paciente, no hemos tenido ninguna participación en el diseño del estudio ni en la selección de pacientes, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, en Barcelona, también otra vez esta obstinada, ¿verdad?, como abril es menor a octubre. Y también el semestre cálido, veíais que en Utrecht las diferencias eran menores, pero siempre hay, por ejemplo, en Barcelona, la diferencia va entre 11 y 21 grados. El semestre cálido. ¿Qué es lo que encontramos en Barcelona? Fue una cosa interesantísima. En Barcelona tenía una gran muestra. Y lo que encontramos otra vez es que en las pacientes que no han recibido nunca tratamiento, se da este patrón que habíamos visto en Madrid. En Madrid las pacientes eran más jóvenes y es que pesan más en verano que en el semestre cálido que en el semestre frío. Sin embargo, ¿qué creéis que pasa con las pacientes
que están recibiendo tratamiento, pero que ya han recibido tratamientos previos. Las hemos convertido en normales, pero no normalizadas. Es decir, pesan igual que todos nosotros, pesan más en invierno y menos en verano, pero con los índices de peso todavía muy bajos que les sigue enganchando el tratamiento, ¿verdad? Claro, es comprensible. Una persona que recibe tratamiento, aunque lamentablemente a veces no funciona, pasa siempre por un detalle y un cuidado por la alimentación y por la renutrición. Por eso lo que hace es, digamos, que invierte este patrón. Pero encontramos más cosas más importantes en Barcelona. La psicopatología específica, el EDI, ¿verdad? La psicopatología que se considera hoy, cuando si quieres publicar algo, esa psicopatología tienes que medir el EDI. Hombre, resulta, fijaros que es interesante que durante el semestre cálido, las anoréxicas restrictivas que pesan más tienen menos psicopatología. Esto no es esperable. No es esperable que pesando más tengan menos psicopatología. En cambio, las purgobulímicas tienen más psicopatología en verano. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el abandono, el dropout, ¿verdad? ¿Cómo se pierden las pacientes? Claro, fijaros, bueno, estas pacientes, sobre todo cuando tienen más de 18 años y ya pueden tener alguna decisión, como le pasa a José, pues si quieren abandonar el tratamiento no puedes, si no tienes una buena alianza, pues se van. Pero lo que nos enseña este estudio es que casi el 60% de las pacientes purgobulímicas dejan el tratamiento en verano. ¿Por qué? Pesan más, están peor de psicopatología y la cuestión es, claro, si tú les das de comer a todos las 2.000 calorías o lo que sea, no, según esto lo que deberíamos hacer es que a las pacientes purgobulímicas en el semestre cálido deberíamos reducirles la alimentación si podemos, ¿verdad? Para que no sea tan agresivo y no abandonen el tratamiento, ¿verdad? Entonces, siempre las anoréxicas restrictivas en el semestre frío y también las purgobulímicas en el semestre frío, diríamos, es cuando menos abandonos se producen. Es decir, que fijaros, solo teniendo en cuenta esta variable, qué cosas interesantes notamos. Esta última no pertenece a nosotros, fue de dos colegas de Padua, donde hicieron otra observación interesantísima que se ve muy poco reflejada en la literatura. Encontraron que las pacientes recuperan la menstruación en verano con mucha más frecuencia, a pesar de que pesan 2 kilos menos, a pesar de pesar 2 kilos menos que en invierno. Es decir, que la influencia, ¿verdad? Como dicen ellos, esto puede ser explicado por los menores requisitos de caloría, por la termorregulación, ¿verdad? Pero el hecho es que pesando 2 kilos menos, fíjate que es dramático en pacientes de este tipo, recuperan, ¿verdad? Dice, durante el verano y la primavera, los sujetos necesitaban de promedio 2 kilos menos para recuperar la regla que durante el invierno. Bueno, y ya el último, no doy más la paliza, esto está publicado este año, efectos ansiolíticos de calor en las pacientes. Aquí tenemos lo que tenéis aquí en esta gráfica, es más grande, tenemos 3 posibilidades, a las pacientes se les pone a 21 grados en una habitación comunal, como es habitual, como probablemente tenéis vosotros en Barcelona, después de comer van a una habitación. Otra condición era 21 grados en una habitación aislada o 32 grados, ¿os suena?, en una habitación también aislada. Y lo que encuentran es que los niveles de ansiedad después de comer se reducen drásticamente. No puedo extenderme aquí, pero hay otros colegas en Estados Unidos que están intentando... Claro, el problema es... estas chicas, los niveles de cortisol están por las nubes, es decir, ¿cómo puedes comer con esos niveles de ansiedad? Y si después de comer todavía tienes más ansiedad es tremendo. Bueno, pues ponerle solo a 32 grados, ¿verdad? Bueno, interesante es que estos autores del Karolinska nos mencionan, ¿verdad?, como, digamos, la fuente inspiradora de elegir exactamente... Podéis decir, ¿qué tiene que ver una rata con un hombre? Pues mira, tendrá poco que ver, pero curiosamente qué coincidencia que poniendo la misma temperatura se observan cambios importantes en un momento decisivo del tratamiento de estas personas. Bueno, ya en el 2001 hicimos la primera publicación ensayando con estrategias diferentes de administración de calor, ¿verdad? Y la última, la que tenemos, es esta, que es una chaqueta con nanotecnología y que tiene una autonomía de hasta 7 horas,
con la cual la paciente puede pues, ir a montar a caballo, incluso comer con esta chaqueta, ¿verdad? Que le está dando calor permanentemente hasta con 7 horas. Bueno, y ya, claro, dice, ¿estás proponiendo dar calor a los pacientes? Pues mirad, William Gall, en 1873, fue el primero que lo dijo, siendo necesario dar calor, así como comida, a estas pacientes. Y la mejor forma de hacerlo era poniéndoles un tubo de caucho en la espalda y con agua caliente, ¿verdad? Bueno, voy a acabar con Servini Palaccioli, no sé si lo sabéis, bueno, a lo mejor sabéis que escribió digamos, después de, creo que había fallecido, sacó un libro de seguimiento de sus casos, pero su primer antes de dedicarse a la terapia familiar, o de publicarse a la terapia familiar, su primer libro fue en italiano, ¿no? Apareció en el 63, fijarse, en la época de Hildebruck, ¿verdad? Fue traducido en castellano en el 74, en inglés en el 74, y en ese libro solo hay una imagen. Es esta imagen, donde relata el sueño de una niña del perro feo amarillo. En ningún momento hay ninguna mención de que esta chica está apoyada en un radiador, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que tenemos que ver ahora hacia adelante, hasta dónde esto nos puede ayudar, ¿verdad? Para hacer que el tratamiento sea un poquito más fácil, ¿verdad? Y como veis, he estado hablando de contexto, pero ojo, de los factores psicosociales y socioculturales de las culturas no agotan, ¿verdad? Los factores que definen el entorno que vivimos. Y simplemente habíamos supuesto que la temperatura ambiental era irrelevante, ¿verdad? Pero se debía a nuestros supuestos, ¿verdad? Entonces, cuidado que a lo mejor todavía se nos está pasando, la lección de esto es, a lo mejor se nos está pasando todavía más cosas por alto, ¿verdad? Bueno, pues gracias por vuestra atención y si queréis más información... ¿Qué tiempo? ¿Bien, Jorge? ¿Sí? 30 minutos. Muy bien. Si hay alguien que tenga que salir a hacer piso, a salir a comer, que salga lo antes posible y nos quedamos los demás para discutir un poquito sobre todo esto que se ha expuesto. Antes de nada, quiero aprovechar que ahora sí que está la sala llena para dar gracias a la organización por invitarnos, hablo en nombre de los compañeros y en el mío propio, a esta preciosa ciudad de Cartagena y sobre todo a este interesante congreso y decir pues que como muchos saben y otros suponen, es un auténtico privilegio que te inviten a estar aquí arriba para compartir nuestro trabajo con todos los demás, ¿no? Y como se trata de compartir, pues no sé por dónde empezar. Como ven, han sido enfoques muy diferentes y a mí lo que me gustaría, bueno, no sé, podemos ponernos a pelear o podemos buscar alguna estrategia conjunta o hacer las dos cosas. Primero pelear y luego buscar una estrategia conjunta. ¿Por qué hay que pelear? ¿Sí? Es como me han nombrado polemizador, pues podemos polemizar, ¿no? Yo debo decirles que conozco, ambos son amigos, no amigos entre sí necesariamente, no, también lo son, pero yo comparto con ellos una relación de amistad. Con José Soriano tenemos un compromiso que nos ha quitado el sueño durante mucho tiempo, que es de escribir un capítulo de un libro sobre anorexia nerviosa, y con Emilio Gutiérrez pues tenemos una relación de muchísimos años, y eso me ha permitido por mi parte hacer una síntesis de los dos tipos de pensamiento, pero no necesariamente el que yo haya hecho esa síntesis o le haya visto la vis práctica a estos dos enfoques quiere decir que yo esté en lo cierto, porque a lo mejor pues puedo estar metiendo la pata y no atender a alguna otra cosa que pueda ser importante y que se nos pase por alto, ¿no?
Simplemente recordar también, por cierto, para un terapeuta familiar es importante que Minuchin, en su libro de familias psicosomáticas, que nunca se tradujo al español y que es bastante interesante y sobre el que habla, en el que habla, de la anorexia nerviosa, entre otras cosas, también menciona la hiperactividad y es una de las claves de los síntomas, y apenas menciona el trastorno de la imagen corporal. O sea que no sé, ¿qué piensan? No sé, la primera pregunta podría ser, ¿qué relevancia le vemos a esto de la imagen, el trastorno de la imagen corporal? Emilio le ha visto poca relevancia. ¿Cómo lo ves tú, José? Vamos a ver. Yo podría compartir con Emilio esa idea de la importancia de la imagen corporal en la mente de los terapeutas, ¿no? Y oírlo me ha hecho reflexionar sobre algunas situaciones clínicas en las que me he enfrentado, como por ejemplo asumir que una persona muy delgada y que se queja de problemas a la hora de ingerir alimentos porque le duele el estómago, debe tener una anorexia y te debe estar ocultando que en el fondo el problema es que se ve gorda y que tiene esa distorsión. Esto me lo he encontrado yo en mi práctica clínica, y lo que pasa es que nos ha hecho pensar en que puede haber situaciones atípicas y que mirando la literatura pues te encuentras que en otras culturas, como sobre todo en Oriente, en China, las situaciones de anorexia, las personas que la padecen, parece que lo que refieren como justificación para no ingerir alimentos muchas veces es dolor de estómago, o sea, o dificultad para tragar, o sea, que hay otras expresiones culturales en el rechazo de los alimentos. Claro, ¿dónde lleva esto? Bueno, a que seguramente lo que hay detrás es un sufrimiento emocional de alguna manera, como ha existido siempre a lo largo de la historia, y que ese sufrimiento emocional se refleja en el cuerpo de alguna manera, y esto remite a todas las problemáticas psicosomáticas, ¿no? de las cuales la anorexia es emblema, ¿no? Como principal patología psicosomática que podemos encontrar. Entonces, es verdad que ese problema del esquema de la imagen corporal puede ser que no esté presente en todos los casos, pero si cogemos una mayoría de pacientes atendidas, un porcentaje elevadísimo, y sin necesidad de hacer un referéndum, creo que aparece esta distorsión de la imagen como leitmotiv de todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener una mente abierta a situaciones atípicas, pero ese tema de la imagen como expresión de un sufrimiento emocional de la persona, de que, bueno, que puede tener muchas explicaciones, yo creo que se instala y a veces permanece ahí durante mucho tiempo. Yo es que desde que me contaminó Emilio hace años no encuentro trastornos de la imagen corporal. ¿No? No. O sea que, pero puede ser obviamente una contaminación también. Claro, el problema, Habermas escribió voluminosos artículos tratando de, si no, ¿qué otra explicación hay? ¿No? Si no, ¿qué otra explicación hay? Y la cuestión es que siempre nos encontramos con la circularidad, con la autorreflexividad. Es decir, él decía, por ejemplo, en la tradición alemana e inglesa no había históricamente ninguna mención de estas pacientes a este tipo de síntomas. Sí en la francesa, porque Charcot fue el primero en referir que una chica tenía puesta una cinta amarilla y dijo no voy a comer por no ser como mi madre y tal. Pero claro, eso es otra vez un problema que los sistémicos conocemos muy bien. Por ejemplo, en China, en los últimos 20 años, han pasado de la presentación atípica, cuando habla de la anorexia atípica, lamentablemente ahora ha cambiado con el DSM-5, pero se entendía que la anorexia atípica, un componente fundamental es que las pacientes no referían ningún tipo de miedo
a engordar ni de preocupación por el cuerpo, tal, aunque algunas personas sospechan que es porque no se las ha torturado lo suficiente. Es decir, que lo niegan, ¿verdad? El hecho es que en 20 años en China, ahora el 60% de las pacientes ya tienen trastornos de la imagen corporal. Yo referiría a Butsai otra vez. Es decir, la influencia occidental en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, es difícil de saber. ¿Cómo podríamos saber? Entonces, podríamos preguntarnos por qué no hay mención a esta fenomenología, a esta explicación antes, hasta 1960 o 1950. ¿Por qué no hay? ¿A todos los clínicos se les pasó por alto? ¿O que simplemente ahora, cómo alguien puede, mi pregunta es, ¿cómo alguien puede cursar con síntomas y signos de anorexia y no venir a su cabeza y los demás, su familia, los periódicos, tal, que es porque se ve gorda? Peter Beaumont escribió un artículo interesantísimo haciendo la distinción que no es lo mismo tener miedo a engordar que querer adelgazar, porque lo que todas estarán de acuerdo es que todas estas pacientes quieren adelgazar. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Sí. Si has caído a veces en la tentación de decir, no, solo hasta los 49 y ya paro, ¿no? Y después llegan a los 48. O sea, lo que sabes es que quieren. Obviamente, para alguien que quiere adelgazar, lo último que quiere es engordar, ¿no? Pero no es lo mismo querer adelgazar, que es algo que es... ¿Cómo no se ven como en la situación que están y quieren seguir todavía adelgazando? Y dicen que les dejes en paz y que... pues yo lo que tendría que decir, que claro, el problema ahora es cómo podríamos ir a Marte, a otro que hubiera anorexia, y entonces tratar de sondear a las pacientes, ¿no? Esta cita de Kai y Leigh del 50 es, claro que si tú, o sea, el hecho es que ahora cualquier chica que sea ingresada o que reciba atención, probablemente, si no lo sabe, va a ser expuesta... críticamente le van a invitar a que si se ve gorda y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es, independientemente de eso, es que eso no nos ha ayudado mucho, ¿no? Y que ha perjudicado a que la hiperactividad reciba, y eso es lo que yo únicamente quiero poner encima de la mesa, ¿no? Dejadme que introduzca un asunto. Para mí uno de los asuntos más graves de la distorsión de la imagen corporal, y precisamente Hildebruch en el congreso en el que menciona por primera vez este asunto, ella habla, me parece que el título era Síntomas de esquizofrenia en las pacientes con anorexia nerviosa o algo así, con Magersucht. Bien, no, lo que quiero decir que una de las preocupaciones es que eso permite a muchos clínicos tratar a las pacientes anoréxicas con antipsicóticos que tienen un poder además de aumentar tremendamente el apetito, junto con otros síntomas secundarios bastante desagradables también, ¿no? Sé que es una práctica que no suele hacerse, pero algunos se ven amparados en que la distorsión de la imagen corporal es un síntoma psicótico, es algo delirante, ¿no? Yo voy a disentir con Emilio, lo cual me encanta, porque si no... Disienta, ¿no? Joven, disienta. Voy a disentir, con su permiso. Yo no creo, eso no suena muy científico, no he visto que las anoréxicas pretendan adelgazar. Yo creo que el síntoma clave dentro del aspecto cognitivo, o sea, un síntoma clave, estoy de acuerdo con Emilio, es la hiperactividad, que no es controlada, que no es voluntaria, pero que un síntoma clave es el miedo a engordar. El miedo a engordar. No es que pretendan adelgazar, es que si no adelgazan temen engordar. Y entonces lo que buscan es evitar engordar. Yo he hablado con pacientes, supongo que esto lo habrás oído muchas veces, que dicen, tengo más miedo a engordar que a morirme. Con lo cual no me importa todo lo que haga, porque como me da más miedo engordar que morirme, y si una paciente está pesando 30 kilos 3 días seguidos, empieza a tener una enorme ansiedad porque a lo mejor mañana pesa 30 kilos 100 gramos. Porque para ellas engordar no es subir a 80 kilos, es como iniciar una especie de carrera imparable hacia el engordar una vez que hemos subido un poquito de peso. Y eso también es coherente, además, con una de tantas paradojas en la anorexia nerviosa, que es un desafío a cualquier abordaje cognitivo. Lo dice incluso el DSM-5. ¿Por qué el miedo a engordar aumenta cuanto más delgada estás?
Es obvio. Para mí es obvio porque es un síntoma secundario debido a la delgadez. No es algo que... en terapia familiar se cometió un grandísimo error con una figura lógica que es post hoc ergo propter hoc, es decir, después de esto, luego antes de esto, con el doble vínculo. Observaron a familias cómo se comunicaban con pacientes que habían sido ingresados y dados de alta y dijeron, jo, esta familia tiene problemas de comunicación. Y se pensó que eso había sido el origen de la esquizofrenia. Entonces, si yo acepto que incluso, digamos, es difícil, digamos, controlar el aspecto este que yo llamo de adoctrinamiento, de aculturación. Yo acepto que las pacientes que están, a medida que pierden peso, están psicopatológicamente peor y que este aspecto puede ser más central, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es que eso, tengo alguna diapositiva publicada este mismo año, eso sea lo que les haya conducido ahí. ¿De acuerdo? O que trabajar sobre ese aspecto sea vital. Cuando dices, no creo que eso es lo que les haya conducido ahí, ¿te refieres sí. a...? Que los trastornos de la imagen corporal no es lo que les ha llevado a... Bueno, yo tampoco creo, pero no quiero... Yo soy el polemizador, no quiero ponerme del lado de alguien. Yo querría no coger tantos artículos, sino contaros lo que yo he visto en estos 20 años. Estos 20 años yo he visto unas personas que están en diferentes momentos evolutivos, hablo de personas con anorexia, que cuando yo ponía la premisa esa de que para empezar realmente un tratamiento eficaz tiene que estar con un IMC, con un estado de nutrición mínimo, no he terminado de aclarar que es que cuando se está por debajo de ese nivel, no funciona nada. No funciona nada. Todos los órganos y aparatos de la persona se alteran y ahí es donde yo creo que se altera el metabolismo energético, se altera la regulación termocalórica de la persona y realmente, no digo que sea una situación psicótica, pero que realmente todo el organismo de esa persona está alterada y lo que ahí tenemos que intentar luchar es... El funcionamiento cognitivo se altera, también, cognitivo, por sí. supuesto. Lo que hablabais del mayor miedo a engordar tiene que ver con más obsesiones que con la desnutrición aparecen. Entonces yo creo que en esa fase lo que prevalece es la recuperación de ese estado nutricional. Y entonces, ¿qué pasa cuando la tenemos recuperada nutricionalmente? Y ahí es lo que yo os cuento, es lo que yo me he encontrado. Y yo me he encontrado con personas recuperadas nutricionalmente absolutamente obsesionadas con el miedo a engordar, viéndose distorsionadas delante del espejo. Y con esa incluso recuperación nutricional, te voy a hacer una confesión, Emilio. Yo hace años leí tus primeros artículos y pusimos en marcha algún experimento en nuestra unidad de intentar aumentarles la temperatura corporal a nuestras pacientes. Posiblemente la metodología que seguimos no fue la adecuada. No sé si este tema de las chaquetas que tú ahora estás experimentando sea mejor. Nosotros sencillamente utilizábamos una sauna que teníamos y hacíamos sesiones de sauna periódicas, con mucho cuidado, porque claro, son personas que están en una situación frágil y la verdad es que no obtuvimos grandes resultados. Y yo he estado estos años siguiéndote un poco, esperando que aparecieran unas publicaciones con humanos, no con ratas, que viniesen a validar un poco esas hipótesis, ¿no? Yo de mi exposición decía que la hiperactividad es una variable oculta que hay que intentar manejar, pero yo no la considero central en el problema anoréxico. Y te lo digo desde que he visto cientos, no quiero exagerar a decir miles, pero seguramente será más de un millar o de pacientes. Bueno, el tema de la hiperactividad aparece en algunas pacientes, pero no está presente en la mayoría. Y en la actualidad estoy luchando con una paciente recuperada nutricionalmente que su principal problema es la hiperactividad, pero la hiperactividad porque lo que quiere es perder peso, porque se ve gorda. Y te lo dice ella directamente. Sí, la cuestión recuperada nutricionalmente. La cuestión es si eso puede ocurrir al margen de todo el tratamiento
que recibe esta paciente, donde un día tras otro se le habla de la importancia de no hacer ejercicio para quemar calorías, de que tiene que rellenar cuestionarios donde se habla. Entonces, la cuestión es que al final adoptan la cultura, ¿verdad? Y el problema es que eso no, como yo lo veo, no nos ha conducido a ninguna, digamos, estrategia para mejorar, ¿verdad? Y claro, lo que tú dices, sí, yo lo veo, claro, pero es que lo ves en un contexto donde las enfermeras, todo el mundo, otras pacientes están hablando continuamente de este bueno, no solo ese contexto, sino que es la sí, cultura que nos rodea. Es la cultura, pero la cultura que nos rodea, ¿cuál es? La de la delgadez. ¿No? Ser delgado es sinónimo de éxito. Las modelos de pasarelas que triunfan, eso es lo que viven toda nuestra juventud en revistas, medios de comunicación, y eso es un continuo mensaje repetido desde todos los ámbitos. Todas las chicas están expuestas a esos estímulos y no todas se convierten en anorésicas. Luego debe haber algo más. Evidentemente, por eso es una problemática multicompleja, donde hay una diversidad de factores implicados, que conocemos algunos y otros se nos escapan. Tenía una pregunta, porque decías muy acertadamente que algunos problemas de estos debutan después de un viaje. Mi hipótesis, el problema con mi hipótesis es que es muy simple. Si no ocurre lo que yo digo, es que estoy equivocado. Mi hipótesis es que si tú coges esas chicas, las que han ido hacia un clima más cálido, no habrá tantos casos como las que han ido a un clima menos cálido en ese viaje. Fíjate qué simple. Es solo coger y decir, ¿a dónde fue esta? ¿Puedo hacer una encuesta? Me gustaría que levantaran la mano las mujeres presentes en la sala, evidentemente, si no, no pueden levantar la mano, que en algún momento hayan pensado que deberían adelgazar para... Que tengan amigas que hayan pensado en eso. También, o que tengan amigas. Pueden levantar la mano las que de alguna forma se han visto tentadas... amigas de ellas. Que no... A ver, levanten la mano las que hayan dicho, me gustaría adelgazar, estar más guapa, tener más éxito social. Menos caderas, más... Efectivamente, muy bien, estamos bien, o sea, hay una presión social. Ahora, por favor, me gustaría que levantaran la mano los hombres que se han visto presionados alguna vez a adelgazar para estar más atractivos, no tener más éxito con... No me ha parecido ver una diferencia de 9-1 entre, teniendo en cuenta que hay muchas más mujeres que hombres aquí, no me ha parecido ver una diferencia de 9-1. Es decir, debemos asumir que la razón por la que son las mujeres las que adelgazan o caen de cabeza en la anorexia es porque reciben mayor presión social que los hombres. ¿He dado acaso el paso al público? Pero luego lo dices, ¿vale? Sí. Bien. Yo por contestarle solo a ese estudio que le gustaría hacer Emilio... No, que lo hagas tú. Pero ya te digo la respuesta, porque es que esos viajes al extranjero normalmente han sido chicas que han ido a Estados Unidos a una estancia formativa, que en Estados Unidos con el cambio de dieta han aumentado 20 kilos de peso y que luego han empezado unas dietas radicales. Eso, y otras que han ido a Inglaterra también para estancias formativas, se han encontrado en situaciones de soledad, de alejanía de la familia. Y la mierda de la comida. Y que han empezado también con... Te digo porque suele ser los climas, Estados Unidos, Reino Unido, o sea, climas más fríos. La respuesta a esa pregunta es Wyoming, ¿en qué ciudad, qué temperatura, qué mes fue, tal, Londres, qué mes, tal, y entonces simplemente hacer un análisis muy simple. ¿Análisis que has hecho? No, que yo no he hecho. Que propone. Me encantaría poder tener con gente, porque ese sería otro aspecto, ¿no? Oye, disculpadme venga. Por ejemplo, hay Hoek, con el cual hemos publicado algún artículo, es un gran epidemiólogo, y entonces él informó de que hizo en las Guayanas, en las Antillas holandesas, en Curazao, hizo un estudio
donde, bueno, primero decía que no había anorexia, que sí había anorexia, interpretaciones muy curiosas, porque no había anorexia porque la cultura dominante, prima no castiga excesivamente la delgadez. Después había anorexia porque veían la televisión de Venezuela, que está a muy pocos kilómetros. La cuestión es por qué en Venezuela no hay anorexia y sí la hay en Curazao. Bueno, yo le he preguntado varias veces y lo único que puede decir es que las pacientes que fueron de Curazao, que tuvieron anorexia, no lo desarrollaron en Curazao, sino lo desarrollaron en Holanda o cuando salieron a sitios. Y es muy importante esto, porque no solo se cambia de cultura y se cambia de alimentación, se cambia también de clima. Todos aceptamos que si los peces sube 1 grado la temperatura, se mueren o no sé qué. ¿Y por qué nosotros pensamos que no, que también no estamos...? Pero yo ahí te diría rápidamente, en Holanda la gente se abriga y mantiene la temperatura. Lo que cambia más radicalmente es el patrón cultural que te rodea. Realmente uno de los problemas, perdona, es lo que dices tú, José, uno de los problemas es que es muy difícil individualizar el tema temperatura ambiente por esto, por calor, no. Aires acondicionados, etcétera. Se acepta en muertes por infarto, en otros trastornos, a pesar de el aire acondicionado y a pesar de la calefacción y a pesar de que tenemos ropas, las influencias de la temperatura se manifiestan, por ejemplo, en las muertes por infarto de miocardio. Es decir, que hay otros trastornos que nosotros nos gusta pensar que, como tenemos ropa, calefacción y aire acondicionado, nos la suda la temperatura ambiental, pero no es así. No es así, es lo que a nosotros nos gusta pensar, sí. Pero no es así. Y para no liarnos mucho con esto, porque si no, yo tengo 2 preguntas antes de dar el paso al público. Una pregunta a los dos. ¿Qué opináis del término triunfador, trastornos de la conducta alimentaria? ¿Realmente lo crucial es la conducta alimentaria? Paso palabra, tema. Yo rotundamente no, diría. Yo creo que se tiene que cambiar y buscar otra cosa más. A mí no me gusta otra cosa más afortunada. Bueno, cambiemos lo que podamos cambiar, no intentemos cambiar. Cuando cambiemos el término no vamos a cambiar las preguntas. Y una cosa en la que estoy plenamente de acuerdo con Emilio, por supuesto, lo que nos has expuesto es, por encima de todo, investigación, pero luego hay que hacer trabajo clínico con las pacientes, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo, y está por aquí Valentín Escudero, que es el adalid de la Alianza Terapéutica, que una clave en el tratamiento de la anorexia nerviosa es conseguir la alianza terapéutica, y es algo complicado, es algo realmente difícil, y para lo que sí sirve probablemente una experiencia clínica, y ahí sí que experiencia clínica o un talante, francamente. No sé exactamente qué será mejor para conseguir alianza terapéutica con estas pacientes, pero ¿qué podéis pensar de la frase que me dijo una paciente que había estado ingresada en una unidad específica de trabajo de trastornos de la alimentación, que me decía: Jorge, contigo puedo hablar de estas cosas, pero ¿sabes lo que me decía el psiquiatra que me trataba a mí en...? Decía, yo les salvo la vida, pero no les cambio la mente. Parece que es un presupuesto para buscar la alianza terapéutica. Pero desgraciadamente las pacientes con trastorno de la alimentación son terriblemente maltratadas en muchas unidades. Eso lo digo yo, no sé qué opinan. Bueno, yo no conozco las realidades de otras unidades, sé sus resultados, sé lo que cuentan, que van haciendo y que van teniendo sus éxitos y sus fracasos. Tampoco no hay unas estadísticas muy claras sobre resultados reales de las unidades de tratamiento. Y yo corroboro el tema de la alianza, remarcando el detalle que para mí en mi relación con estas personas siempre ha estado presente, y que lo hago público con ellas y con el grupo y con el resto de profesionales, que es decir, oye, aceptamos las mentiras. Sabemos que la mentir sobre la problemática forma parte del problema. No nos vamos a enfadar con vosotras porque nos mintáis, lo referente a si habéis comido, si habéis tirado la comida, no nos vamos a enfadar, no vamos a
a pegaros, a castigaros, no, sabemos que esa posibilidad existe y vamos a trabajar con vosotras intentando que la mentira no tenga que estar presente como está presente normalmente de forma generalizada. ¿Quién quiere preguntar algo? Venga. Espera, ella iba antes, ¿no? Pero luego, yo voy antes. Hola. Aquí arriba voy yo antes. Llevo ya una hora con la mano levantada porque quiero hablar, hace ya un rato. Te has podido quedar sin si me sangre. dejáis, es que no puedo aguantar más. Entonces, yo que soy bastante hiperactivo, estoy que ya agarrándome al sillón para no saltar. Denle calor. Eso. A ver, yo voy a hablar de la legitimidad que me otorga el llevar 25 años siendo responsable de una unidad de trastorno alimentario en un hospital público, en concreto en el Hospital de Málaga, en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Con lo cual, yo a José además, como es malagueño, nos conocemos hace mucho tiempo, alguna vez hemos hablado de esto. Yo no sé si tengo en la espalda miles de... No lo he contado, pero son muchísimos pacientes, muchísimos casos. Entonces, desde esa legitimidad, a mí, os digo de una manera honesta, o sea, me entristece que en un congreso de psicoterapia estemos situando el tema de la anorexia como el resultado de un trastorno autoperceptivo o, en el lado contrario, como el problema que surge de los ideales estéticos imperantes, ¿no? Y donde se olvide algo que es súper importante. Nosotros en todos 25 años, son unos cuantos ya, en un hospital público. De los pacientes diagnosticados de anorexia, 9 algo son mujeres. Y no se ha hablado aquí de este tema. Hombre, hemos hecho hasta una encuesta. Claro, es decir, estamos hablando de un modo de enfermar que tiene que ver con el género y con lo femenino, y que la cultura hace mucho en eso. Entonces, reducir el tema a un trastorno autoperceptivo o a cualquier signo biológico, me parece que por lo menos en un congreso de psicoterapia me parece un tema triste. Lo que nosotros entendemos, ya que yo soy psicoterapeuta, aparte de psicólogo clínico que trabajo en salud mental, y así es como funcionamos en nuestra unidad, es que el malestar que tiene que ver con la anorexia es una conducta sintomática, se entiende como un síntoma que tiene un valor de mensaje que tiene que ver con un sufrimiento individual, tiene que ver con la subjetividad. Y que hasta que no nos podamos entender que esa subjetividad hay que escucharla y que ese valor de mensaje, que es ese síntoma del yo no como, no tiene que ver en absoluto con un trastorno autoperceptivo, que en eso estoy de acuerdo con Emilio, pero tampoco tiene que ver con una chica tonta que se ha dejado influir por los modelos estéticos imperantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los hombres somos fantásticos y maravillosos? ¿Que 0,1 caemos en esto y 9,5 mujeres que son medio tontas y medio bobas caen en esto? A mí esto, de verdad que yo creo que hay que ser en esto serio. Y hay que entender cómo la subjetividad de la mujer, sobre todo en determinados momentos de su vida, en los momentos evolutivos, que no es casual tampoco, que la mayoría de los casos se inicien cuando la chica deja de ser una niña y tiene que convertirse en una mujer y tiene que hacer todo un proceso de subjetivación, de construirse como mujer adulta. Eso me parece que es básico tenerlo en cuenta a la hora de la psicoterapia. Más allá de todas las cuestiones, que yo creo que seguramente el tema de la hiperactividad y la temperatura, yo estoy de acuerdo, que eso compensa en muchos casos el no comer. Creo que en muchos casos es fundamental entender el trabajo con las pacientes a nivel familiar y tal, pero reducir el trabajo terapéutico, yo os lo digo desde la experiencia. Y creo que además eso va en contra de la propia psicoterapia. Reducir la psicoterapia y todo un trabajo a un ámbito meramente psicoeducativo, o sea, que hay que ayudar a la paciente a entender que tiene una enfermedad y que tiene que manejar su enfermedad, y a la familia que tiene que trabajar con una paciente que es una enferma, es reducir absolutamente lo que es la psicoterapia. O sea, hay que entender que la base de todo, el modelo biopsicosocial, que yo llevo 33 años trabajando en salud mental, el modelo biopsicosocial me pone de los nervios. Un minuto. Al final, venga. Acabo. Porque al final el modelo biopsicosocial es el modelo bio, ¿no? Y donde se pierde de vista que muchas de las construcciones
son psicológicas y que es verdad que el malestar y el sufrimiento psicológico afecta, en el caso de la anorexia, a toda una organicidad. Por eso nosotros en nuestro hospital, y en eso estoy totalmente de acuerdo con José, es fundamental trabajar desde la multidisciplinaridad. Nosotros trabajamos conjuntamente con el servicio de endocrino. Y ahí acabando. Ya está. ¿Le contestamos algo? No sé si puedo hacer una pregunta o espero. Deja que pregunten. Por mi parte, yo creo que he tenido demasiado tiempo para decir lo que yo pienso y creo que vosotros también tenéis derecho a decir lo que vosotros pensáis. Yo quería hacer una pregunta muy práctica. Habéis mencionado el tema de las redes sociales. Quería preguntaros cómo lo manejáis dentro de la intervención, sobre todo con pacientes adolescentes o más jóvenes, porque yo a veces me da miedo abrir la caja de Pandora y descubrirles que hay todo un mundo en Internet acerca de eso, y por otro lado también pienso a veces que soy una ilusa y pienso que a lo mejor no lo conocen. Entonces no sé si por defecto lo manejáis en la intervención, si siempre hay un espacio para eso o esperáis un poco a que sean las pacientes quienes os lleven a trabajar ese espacio de las redes sociales y de las páginas que todos conocemos. Bueno, brevemente, durante un tiempo estábamos también en una postura así de no atrevernos mucho a explorar el tema, pero viendo cómo las redes sociales lo han inundado todo y Internet está en todos lados y también empezando a conocer estudios que hablan de cómo la gente joven acude a buscar información sobre dietas y sobre temas peligrosos, ya se aborda directamente en los grupos y se intenta conocer cuál es la realidad de las pacientes que atendemos, si están consultando información en Internet, si están participando en foros pro anorexia o pro bulimia y bueno, y si incluir eso en el trabajo terapéutico, no perder de vista que eso está ahí y pensar que no las tenemos con nosotros y ya está, y con la familia y felices todos, no, porque luego están perdidas en el ciberespacio. Entonces hay que sacarlo en consulta y en los grupos. Bueno, lo primero agradeceros, lo sugestivo de lo que habéis planteado, porque yo creo que esto es algo que uno, a pesar de ir cumpliendo años, está bien que pase siempre. Yo estoy en una disyuntiva tremenda, porque en mi trabajo clínico soy compañera de José y sé cómo se trabaja a nivel vincular, a nivel de respeto, a nivel de psicoterapia con las pacientes y sé de lo preciso y cuidadoso que es ese trabajo. Pero de repente he pensado que a lo mejor yo soy una pequeña muestra empírica de algo que tú, Emilio, decías. Yo, por mis condiciones familiares, paso muchos meses al año en la India, desde hace muchos años. Entonces, yo siempre que estoy en la India, peso menos. Peso menos, yo lo aducía a otras cuestiones, ¿no? A cuestiones de felicidad, de plenitud, de tranquilidad, pero he pensado, ¿y si a lo mejor esto del calor tiene que ver? Entonces, os doy las gracias porque me habéis puesto en una disyuntiva experimental que seguramente voy a tratar de dilucidar. Gracias. Por lo menos experiencial. Sí. Yo quería agradecer a ambos y a este riquísimo debate, pero especialmente a Emilio, porque lo que más me ha impactado y me ha conmovido, además de que el planteo es muy interesante, son dos preguntas que ha hecho. ¿Qué otra cosa se nos estará pasando? Y si no, ¿qué otra explicación hay? O sea, habilitar la posibilidad de pensar acerca de nuestras certezas. Así que muy agradecida por esto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención, estoy aquí.
Bueno, me gusta mucho esta idea, este aforismo de que la realidad está en el ojo del observador, ¿no? Del observador participante. Estoy aquí. Entonces, claro, evidentemente, yo como observador participante trabajo tantos años con niños y niñas, digamos, traumatizados, ¿no es cierto? Lo tengo que poner, lo quiero poner encima de la mesa. ¿Por qué? Porque, claro, lo que la neurociencia relacional nos está enseñando en este momento y lo que la traumatología, la psicotraumatología nos está enseñando es que tenemos que poner atención en el trauma temprano, ¿no? En el trauma temprano, que es justamente el conjunto de experiencias o conjunto de acontecimientos que provoca mucho dolor y mucho estrés y que eso provoca una desorganización del neurosecuencial, ¿no? O del neurodesarrollo. Y en el neurodesarrollo, digamos, hasta los 3 primeros años, es fundamental la organización del tronco cerebral y del sistema límbico. Y en el tronco cerebral, en el sistema límbico, evidentemente vamos a encontrar las redes neuronales que tienen que ver con la regulación del apetito, ¿no? La regulación del apetito. Entonces yo hago, es que ustedes me han inspirado, o sea, yo se los agradezco, ¿no? Me inspiraron porque me activaron el hemisferio derecho. Y entonces yo empiezo a pensar de que lo que nosotros encontramos cuando trabajamos con ellos, con trauma complejo, acumulativo, temprano, etcétera, es siempre algo que tiene que ver con los trastornos alimentarios, ¿no? El trastorno alimentario, desde el punto de vista de la bulimia, la encontramos y la hiperactividad como a lo mejor una sintomatología que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? La ansiedad profunda, digamos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la respuesta psicotraumática. Y también nos encontramos con el otro lado, ¿no? El trastorno de ingerir, ¿no? Tiene que ver mucho que ver con ese componente depresivo que vemos también en los niños y las niñas traumatizadas. Por lo tanto, estas variables yo creo que me han inspirado mucho porque, ¿no? Hay algunos artículos que hacen la conexión entre anorexia, los abusos sexuales, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha inspirado mucho esta conversación para seguir reflexionando, leyendo y estudiando para ver, digamos, realmente cuál es la relación que existe entre el trauma temprano, ¿no es cierto? El trauma temprano, que además no se simboliza el trauma temprano, porque la memoria explícita aparece a partir de los 3 años, no se simboliza. El trauma temprano queda en la memoria implícita, o sea, en la memoria, digamos, que se produce a partir, digamos, del hipocampo. Bueno, entonces, eso me parece muy interesante, o sea, me ha dado un flash todo lo que ustedes todo lo que he escuchado, digamos, y vamos, a lo mejor, ¿no? A lo mejor otros ya lo han avanzado y lo único que soy un ignorante que no he tenido tiempo de leer, digamos, investigaciones más en ese nivel, pero me han inspirado para dedicarme también a interesarme por este tema, ¿sí? Muy bien. Sí, me gustaría hacerte una observación, ya que estás en condiciones y probablemente tienes un termómetro en tu consulta. Por ejemplo, es muy infrecuente que las pacientes que desarrollan anorexia, muchos años antes, desde niños, no hayan tenido nunca temperaturas altas por encima de los 38-39 grados. También el TOC, y no está descrito en la literatura, también los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo también tienen una hipotermia basal. Y la pregunta es, probablemente, si tú podrías ir comprobando si estos chicos que han sufrido trauma también ha quedado disregulado la regulación de la temperatura corporal, igual que el apetito, porque tanto en las áreas hipotalámicas, que son vecinos puerta con puerta, la que regula el apetito y la temperatura, de hecho, no hay tal cosa como temperatura y apetito, es casi la misma cosa, ¿no? O sea, no pueden darse por separado, ¿no? Entonces, tú que tienes un termómetro, probablemente podrías ver con qué frecuencia en estos chicos que han sufrido algún trauma, digamos, tienen una especie de su metabolismo basal, o por lo menos su temperatura basal es más baja que en los chicos normales. Bueno, como no tengo, voy a hablarlo fuerte, ¿no? La metáfora que yo me interesó mucho también es pensar en la temperatura afectiva, ¿no? En la temperatura afectiva, es decir, la Calor. Calor afectivo, ¿no? Me ha permitido hacer un link, ¿ah?
de temperatura corporal, claro, podemos estar hablando de la temperatura física del ambiente, pero también podemos estar hablando de la temperatura del clima emocional. Eso ¿no? es tu pasado psicoanalítico. No, es que, no, al contrario, digamos, de las corrientes humanistas, digamos, vengo de ahí. Pero también he pasado por la corriente psicodinámica ahora con el tema y con los aportes de la teoría del apego maravilloso. Pero claro, pero me interesa mucho porque es que puede haber una correlación, o sea, ¿no? Es decir, cuando uno tiene frío o calor, ¿no es cierto? También podemos hablar metafóricamente, hacer el vínculo, ¿no? El link. Y en el duelo, ¿por qué la gente se abraza tanto? Y en el duelo, por supuesto. Entonces, oye, aquí hay mucho material. Antes de que divaguen, creo que había una pregunta más para 2 minutos. Pero muchas gracias. Sí, hola. Buenas tardes. Yo trabajo en una unidad de salud mental infanto-juvenil. Entonces, mi pregunta es que en los últimos años estoy viendo muchas conductas de autolesiones, ¿no? Yo creo que quien trabajamos con adolescentes lo estamos viendo. Entonces, un poco la línea que también planteó el compañero de Málaga, ¿no? ¿Cómo puede...? Porque estoy viendo que muchas conductas que antes eran de bulimia, de anorexia nerviosa, como de algún modo, que también seguimos viendo y tratamos, pero yo veo que van disminuyendo y van aumentando otro tipo de conductas de autolesiones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un fenómeno que yo llevo observando, que no sé si otros compañeros, compañeras que se dedican a la adolescencia también observan, y lo cual me reafirma un poco en esta línea de Málaga, que también tendrá que ver con un proceso de construcción de identidades, temas culturales, etcétera, como también a lo largo de la historia creo que hay trastornos que han ido remitiendo, ¿no? Trastornos, no sé, de histerias, etcétera, que han ido remitiendo y han ido dando paso a otro tipo de trastornos más culturales, ¿no? Y yo mi pregunta era en qué creen que pueden converger o diverger los trastornos de la conducta alimentaria con este tipo de patología, de trastornos de autolesionarse, ¿no? Yo puedo hacer incluso una apuesta, ¿verdad? Yo digo que los trastornos por atracón van a subir desproporcionadamente. Antes de que Gerald Russell identificara la bulimia nerviosa, prácticamente la bulimia nerviosa era inexistente. Ya hay datos epidemiológicos de que la bulimia está bajando y está subiendo los trastornos por atracón, pero la anorexia, te ha puesto lo que quieras y podemos a nuestros nietos comprometerlos en pagar la deuda, va a seguir exactamente igual como ha seguido desde que tenemos registros, ¿no? Pero los otros sí son la bulimia, el trastorno por atracón, claro, creamos la categoría diagnóstica y ale, ¿verdad? Yo aprovecho solo para tu pregunta para responder también a Rafa Matas, que no, el moderador nos dijo que os dejamos pie, que suscribo a las palabras de Rafa en el sentido de cómo hay que trabajar con estas pacientes. Posiblemente nos ha podido reflejar en las presentaciones que nos hemos enfocado en unos aspectos así muy concretos, y a lo mejor en el debate nos hemos focalizado en la cuestión esta física de la temperatura y de la imagen, pero que bueno, que evidentemente que hay ahí una cantidad de variables jugando un papel y que hay que abordarlas desde la subjetividad de la persona. Es un mundo tremendamente complejo que... No digas eso. ¿no? Tremendamente complejo que curiosamente funciona también con principios muy simples. Bueno, lo siento porque es un poco tarde, voy a hablar también esta tarde. Yo creo que ha sido interesante en este debate la reflexión sobre cómo las investigaciones de seguimiento de la anorexia de terapia familiar no son tanto buenas, más que todo en los adultos, como decía José, pero eso yo creo porque han estudiado sobre todo modelos que trabajan terapia familiar sobre el aquí y el ahora. Y en eso yo creo que no se puede hacer una buena terapia familiar de anorexia trabajando solo sobre el aquí y el ahora. Por eso yo creo que la contribución de Jorge Baroudi ahora es muy importante, porque si integramos en la terapia familiar una teoría del desarrollo, una teoría del apego desorganizado, vamos a pensar como pacientes disociativos. Y aquí tenemos el problema del cuerpo, ¿no? La cosa más sencilla que nos podemos pensar es que la anoréxica tiene
una distorsión del dolor, una distorsión del sufrimiento, y por eso tiene la incapacidad de un contacto directo psicológico, una integración de su sufrimiento, y tiene que expresar eso, bueno, con el cuerpo, por supuesto, ¿no? Yo he tenido también pacientes anorécticas que han explicado el proceso de cura con el hecho de separar el sufrimiento y el cuerpo. El contacto directo con el sufrimiento va a dejar más libre el cuerpo de recuperar una salud, un bienestar. Por eso yo creo que hay la distorsión de la imagen temporal, porque hay esta comunicación a través del cuerpo en la anorexia. Mas también el tema de la hiperactividad es muy importante, también como parte de un fighting, de un funcionamiento postraumático, de un desarrollo traumático. Yo espero que en el futuro de la terapia familiar integrar la teoría de un desarrollo postraumático va a dar resultados que no es la terapia familiar, es la integración de la intervención individual y de la intervención familiar, como en el modelo de Cosé, ma con teorías más precisas del funcionamiento disociativo y postraumático. Yo espero que nos va a ayudar a tener mejores resultados en la terapia de la anorexia. Muy bien. Somos los únicos que aplaudimos a la audiencia, ¿eh? Sí, es verdad, somos los únicos que aplaudimos a la audiencia, es cierto. No, aplaudéis que hora de terminar, ¿verdad? Vamos a comer. Muy bien, muchas gracias a todos. Pero si Jorge ya tiene una.